Hoy vengo con un vídeo diferente en el que voy a responder algunas de las preguntas que me hicisteis a través de Instagram y de YouTube. Como os comenté, quería grabar un vídeo extra en esta ocasión, esta semana, en el que vosotros fueseis decisores, en cierto modo, del contenido que ibais a ver en este vídeo, en el que voy a responder, siendo lo más concisa posible, a un total de 13 preguntas. Al final lo he dejado en 13 porque había varias que se repetían en cuanto a tema y bueno, para yo tampoco repetirme a la hora de responder, pues he dejado estas 13 preguntas que yo creo que son las más representativas o ilustrativas de todo lo que me habéis ido preguntando y bueno, pues sin enrollarme más, allá voy. Bueno, como os decía, voy a intentar ser concisa, pero voy a dejarme llevar también y me gustaría que este vídeo fuese, pues eso, fresco, espontáneo, un vídeo diferente en el que me pudieseis conocer también mucho mejor. Así que vamos allá con las preguntas, a ver qué tal va. La primera, ¿eres lectora desde pequeña? Iré dejando las preguntas por aquí y luego pues también los libros de los que vaya hablando, porque solamente he seleccionado dos que sí que tengo aquí, pero los demás pues según vaya hablando, porque no sé muy bien tampoco los que voy a ir nombrando, voy a hacerlo así con mucha naturalidad, pues ya os los iré luego en la edición del vídeo dejando por aquí o por aquí para que los podáis ver. Entonces, el caso, volviendo a la pregunta. Sí, soy muy lectora desde pequeña. Los libros siempre me han atraído muchísimo, me ha encantado leer. Además, he sido la típica niña súper estudiosa y empollona a la que le gustaba muchísimo estudiar. He sido también muy exigente conmigo misma en ese sentido. Y bueno, pues toda la serie del barco de vapor, que seguramente que muchos de vosotros también la habéis leído, pues yo la devoré en su momento, me encantó, tengo un muy buen recuerdo de Gloria Fuertes, de la poesía de Gloria Fuertes y bueno, de tantas otras, y sí que he sido una niña muy, muy lectora. Luego durante el instituto, y aquí voy a ir también ya relacionando con la segunda pregunta, pues también leí mucho, pero tuve una especie de crisis lectora o de bloqueo lector en el último año, que también es verdad que fue un año muy intenso porque estaba la selectividad y todos esos nervios y ese estrés añadido, pero leí una serie de libros pues que no me gustaron, que no iban mucho conmigo, sobre todo de fantasía, que como os he dicho en alguna que otra ocasión es un género que no es para mí, la verdad, y o todavía no he conseguido leer el tipo de libro de fantasía que sea para mí. Y entonces, pues, tuve muchísimos abandonos. Ya os digo que también es que fueron unas circunstancias en ese momento muy especiales con todo lo demás que había por ahí añadido, el estudio y tal. El tema es que llegó el verano y yo pues decidí leer un libro que me habían regalado mis padres, una edición muy buena de un librazo, un clasicazo, el clásico por excelencia de la literatura española, que aquí lo relaciono con esta otra pregunta que me hacían, que era, para seguir con la respuesta, ¿qué libro hubieses deseado no leer para hacerlo por primera vez? Y ese libro es este del que os iba a hablar, que no es otro que el grandísimo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Me regalaron, como os decía, mis padres esta edición de la RAE, que está muy bien, y es un libro que me gustaría borrar para volver a vivir la experiencia tan maravillosa que viví durante ese verano. Porque yo empecé a leerlo totalmente desmotivada, pensando que sería un abandono más, pero dije, bueno, vamos allá a ver qué tal, y todo lo contrario. Fue una muy buena experiencia, fue una lectura que disfruté muchísimo. De hecho, yo que pasaba todos los veranos en el pueblo, donde estoy ahora, ya estoy durante todo el año, pues un verano en un pueblo es para estar todo el día en la calle jugando con los amigos y a mí me encantaba, sobre todo por las noches. Y había algunas noches en las que a lo mejor les decía, bueno, yo ya estoy muy cansada, me voy a casa a dormir ya, porque antes de dormir tocaba lectura de Don Quijote y es que me enganchó. Tengo un muy, muy buen recuerdo de ese verano, preuniversidad, justo antes de entrar a la universidad, y quiero volver a repetir esa experiencia. De hecho, se me ha pasado por la cabeza este verano,
creo que es una lectura ideal para el verano, pero bueno, porque yo la tengo asociada a esa época de mi vida, a esa etapa y a ese momento, y me he dicho, venga, voy a volver a leerlo otra vez para volver a repetirlo todo, todas esas sensaciones. Pero bueno, no sé lo que haré al final este verano. Es un libro que está muy presente en muchos libros de la literatura, el personaje quijotesco, el personaje de Don Quijote con todas sus características está muy presente en otros personajes, en otros protagonistas, en otros libros. También este año leí Tiempo de silencio de Luis Martín Santos, que tiene un capítulo en el que realiza una digresión espectacular sobre Don Quijote de la Mancha. A mí me gustó mucho, creo que es una obra maestra, muy olvidada, Tiempo de silencio, pero sí que es verdad que en algunas partes se me hizo un poquito bola, se me hizo demasiado enrevesado, pero bueno, aún así hay que reconocer que es un librazo. Y el caso es que este sería el libro del que borraría todo lo que sé. También hace poco, el año pasado, hace unos meses, vi una representación teatral, he visto varias adaptaciones, mis peques tienen un libro que es de una colección infantil con el Quijote, que les encanta, y bueno, es que estamos rodeados de toda esa inercia quijotesca, y sí que me gustaría borrarlo todo o borrar lo que recuerdo de esta primera lectura para volver a repetirlo otra vez porque fue maravilloso. Así que bueno, así contestaría a estas dos primeras preguntas, que me voy por los cerros de Úbeda y paso a la siguiente, que sería, a ver cuál es, por ejemplo, aquí. ¿Cómo están ordenados tus libros en tus estanterías? ¿Cómo los cuidas? Saludos. Bueno, la intención era, cuando nos mudamos hace ya casi un añito a la casa, y que iba a tener toda esta estantería y por fin todos mis libros juntos, ordenarlos como los tengo, aunque ya han ido sufriendo una serie de modificaciones los estantes y demás, que bueno, ha habido un poquito de batiburrillo durante estos últimos meses. Pero el caso es que los tengo, de hecho, mirad por aquí, no hay nada más que ver esta zona en la que suelo grabar el caos que hay aparente, porque bueno, yo sí sé, lo tengo más o menos controlado, sé dónde está cada uno. El caso es que los tengo por género o temática. Tengo pues la novela, los dos primeros estantes, luego tengo uno para poesía, otro para teatro, otro para relatos, otro para libros de cuentos, otro para filosofía, otro que es un batiburrillo de libros que van llegando y de próximas lecturas que quiero hacer, otro sobre libros de arte, que es el que comienza a verse un poquito por aquí. ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Novela gráfica muy poquita, pero bueno, tengo aquí algunas ediciones más especiales de algunos libros. Luego tengo un estante que está en la zona baja con todos los cuentos de los peques y los libros de los peques. Otro que por ahí, otro batiburrillo con libros de mi marido y bueno, en fin. La idea era por género o temática y luego dentro de cada género o de cada tema, pues por orden alfabético según el apellido del autor. Así que esa es la intención y la idea. ¿Y cómo los cuido? Pues no es un tema que me obsesione demasiado, la verdad, pero sí que es cierto porque yo soy muy pues de anotarlos, subrayarlos, me los llevo a todos lados, van rotando por las diferentes partes de la casa y cuando salgo fuera también. Y lo que sí es que el sitio donde están aquí en casa queda justo frente, aunque hay espacio, pero frente a una cristalera, y las 2 o 3 horas de sol mañaneras que dan todos los días, esas horas matutinas de ataque directo de radiación solar, pues los protejo con unos sectores que tengo que bajo y luego subo para evitar ese desgaste por el sol, porque sí que es verdad que cuando estaba en casa de mis padres, pues los tenía algunos en un sitio que no era para nada apropiado porque estaban expuestos a la luz solar directa, bueno, más o menos directa durante un ratito todos los días, y sí que lo noto en las páginas que se han vuelto más amarillitas, los colores se van perdiendo, entonces eso sí que ahora tengo mucho cuidado, intento tener mucho cuidado con el tema del sol. Pero por lo demás, nada así especial, la verdad. Lo que sí que os recomiendo muchísimo es que veáis el vídeo de María de Cumbres Clásicas sobre el cuidado de los libros, la conservación, que es espectacular y que a mí me hizo plantearme algunas cosillas, porque yo era muy de dejar en los libros pues algún pétalo, alguna florecita,
Y una vez que vi el vídeo de ella dije, ala, voy a tener más cuidado con según qué cosa. Pero por otro lado, según me dé el día, o según me dé la etapa o el momento, digo, a ver, si los libros son para disfrutarlos y para, bueno, pues van a durar toda mi vida y luego no sé lo que va a pasar después, que esto también sería otro tema que no voy a entrar en él porque si no voy a alargar esto muchísimo. Pero ¿qué pasará luego con todos estos libros y con la herencia que dejamos los que somos muy lectores y tenemos muchos libros a nuestros hijos o a nuestros familiares o a nuestros amigos o a quien sea? ¿Qué hacen luego si ellos no son lectores con todo esto? O sea, que hasta dónde conservar los libros y hasta, bueno, aquí se abre ya un sinfín de posibilidades. Me estoy acordando del libro de Aura García Junco de Dios fulmine a la que escribe Dios fulmine, perdón, a la que escriba sobre mí, que trata un poco de todo esto, del tema de las bibliotecas personales como herencia. Y bueno, es un libro muy interesante en ese sentido. Así que bueno, ya creo que he contestado esta pregunta, porque si no me puedo quedar a vivir, por así decirlo, en cada pregunta mucho tiempo y tampoco es cuestión. La siguiente, ¿tienes formación en literatura? Pues muy a mi pesar, no. No tengo formación en literatura, pero fue una de las carreras que incluí en el listado para acceder a la universidad. Era una de las carreras, perdón, que quería estudiar, que me habría gustado estudiar. Sé que nunca es tarde. De hecho, hay veces que me entra la neura, no sé muy bien cómo llamarlo, sobre todo en esta época del verano, y empiezo a ver, hace poco estaba viendo pues que para poder estudiar por la UNED a distancia, si hacer la carrera, si ver algún máster, algún curso, pero es que luego, siendo realista, ya se me baja un poquito la cabeza al suelo y deja de estar por ahí por las nubes y digo, a ver, si es que no tengo tiempo material, si es que entre el trabajo, los niños y tal y cual, si es que no voy a poder estudiar por mucho que yo quiera y por mucho que a mí me guste. Entonces, lo que voy a hacer y lo que estoy haciendo cada vez más es ser autodidacta, aunque este término habría que matizarlo, pero bueno, el caso es que voy buscando algunos manuales, que de hecho hace poquito a través de Instagram os enseñé algunos manuales que había estado viendo, porque para que veáis un poco mi nivel de friquismo en este sentido, en esta búsqueda que hice de cursos y demás hace poquito, pues me descargué algunas programaciones de la carrera, del grado de lengua y literatura, en el caso de la Universidad de Granada, de la OGR, y entonces pues estuve viendo cuál era la bibliografía básica y también la complementaria que utilizaban en algunas asignaturas de literatura que a mí pues me llamaban especialmente la atención o me interesaban. Y de ahí pues hice un filtrado y dije, bueno, mira, pues estos libros me interesan. Algunos de vosotros me habéis respondido, que por cierto tengo que compartir esas respuestas en Instagram, que también me lo habéis pedido, que sí que son buenos libros, y me habéis recomendado otras guías o manuales para estar leyendo sobre literatura. Yo aquí en casa también tengo otras. En fin, si os interesa ese tema de libros sobre literatura o para estudiar literatura un poco por tu cuenta o para seguir profundizando en ese tema, decídmelo y preparo un vídeo hablando sobre todos esos libros. Y bueno, pues eso, que es una espinita que tengo ahí clavada, pero también están los talleres. Eh, Hice hace un par de años ya, creo, un taller con José Carlos Rodrigo, que tiene el perfil de literatura instantánea a través de Instagram, el podcast del Café de Mendel con Jan de Trotalibros, y me gustó mucho. Leí El Museo de la Rendición Incondicional de Dubravka Ugresic, disculpadme si no se pronuncia así, pero bueno, os lo iré dejando por aquí, y me encantó, porque cambió el enfoque de leer y de leer ese libro en concreto, aporta mucha información complementaria, estuvo genial. Y me he animado con el verano, que ahora en el verano es cuando tengo más tiempo y voy a aprovechar más pues para seguir investigando por mi cuenta y profundizando más en la literatura por mi cuenta, porque luego cuando llegue septiembre ya me puedo olvidar, porque me espera un otoño bastante movidito, bastante intenso de trabajo. Pero el caso es que también voy a aprovechar y voy a hacer un par de talleres a lo largo del verano con José Carlos, así que bueno, pues ya os iré contando también qué tal, qué libros van a ser los que voy a leer y demás. Y como os decía, si os interesa este tema y estáis un poquito como yo, pues os hablo de diferentes libros en otro vídeo aparte. Vamos a seguir con las respuestas, con las preguntas, y aquí tenemos otra. 5 libros que recomiendas leer antes de los 30.
Bueno, yo le había echado un vistazo por encima a las preguntas, pero me he dicho, mejor no me preparo nada y luego ya sobre la marcha, de hecho lo estoy grabando todo seguido, todavía no he hecho ningún corte ni nada, digo, vamos a ver lo que sale. Antes de los 30, a ver, yo me hacía listas también, yo voy a cumplir 35 este mes de agosto, y también me hacía listas así de, pues, ¿qué quiero leer? Libros que hay de la literatura universal, como que son los must, que tienes que leer sí o sí. Y eso de ponerte una fecha o un horizonte temporal, pues bueno, es simplemente una forma de poner una meta y de organizarte. El caso es que, claro, antes de los 30, pues para no repetirme y decir los libros de los que suelo hablar siempre y de los que hablé, por ejemplo, para presentarme y para empezar con este canal, en el primer vídeo que hice, pues voy a deciros algunos libros que, de hecho, leyendo un libro que voy leyendo poco a poco, que me llegó hace un tiempo, pues coincido bastante con él en que son libros muy interesantes que hay que leer, y que se trata de los libros que suele recomendar o que suele trabajar en clase Gabriel Lara de la Casa. En este libro, Literatura Flor de Piel, pues nos enseña un poco a reencontrarnos con los clásicos. A mí, bueno, a mí no me tiene que animar, yo creo que él sabe que no me tiene que animar porque yo soy una loca de los clásicos, pero sí que creo que es un libro fundamental para los más jovencitos, para que puedan recuperar esa pasión que seguramente que van a llegar a sentir cuando lean los clásicos. Y en este caso, los que aquí incluyen, pues la verdad es que yo los he leído y creo que son de verdad libros que habría que leer. Aquí están estos 5 libros que habría que leer antes de los 30, o por lo menos que hay que leer una vez en tu vida. Uno de ellos es San Manuel Bueno Mártir, de Miguel de Unamuno. A Miguel de Unamuno hay que leerlo sí o sí, y este sería uno de los libros que yo recomendaría sin duda alguna. Está también Niebla, pero bueno, vamos a dejarlo en San Manuel Bueno Mártir. Otro de los libros es El año del pensamiento mágico, de Joan Didion, porque creo que es un libro que nos pone los pies en la tierra y que nos habla de lo importante que es vivir y vivir ahora, porque no sabes lo que va a pasar dentro de 5 segundos. Es un libro que trata del duelo, fundamentalmente, en este caso del duelo referido a la pareja. En el caso de Joan Didion no solo era su marido, era su compañero, su amigo, compartían profesión, era fundamental, y en un momento también de su vida muy peculiar en el que se añade la tensión por una situación muy difícil de salud por la que pasa su hija al mismo tiempo. Y entonces es un libro que creo que sirve para acompañarnos si estamos pasando a lo mejor por algún proceso parecido, aunque esto ya tendría que valorarlo cada persona, si vendría bien ese tipo de lectura en ese caso o no, y para sacudirnos un poco por dentro y enseñarnos a vivir ahora y aprovechar con nuestros seres queridos y con nuestros familiares, porque como os decía, pues no sabemos lo que va a pasar mañana. Así que ese sería el segundo. El tercero, antes de los 30, podría ser La metamorfosis de Kafka. Creo que a Kafka hay que leerlo, y leer La metamorfosis también es fundamental porque es muy cortito, es muy breve, pero muy profundo. Nos hace reflexionar sobre la sociedad, sobre nosotros mismos, cómo nos sentimos con respecto a los demás. Es un libro existencialista puro y duro, y es maravilloso. Creo que os tengo que hablar más en profundidad en algún que otro momento de La metamorfosis de Kafka. El cuarto libro que recomendaría sería, La señora Dalloway, de Virginia Woolf. ¿Cómo no? Tengo que introducir aquí a la señora Dalloway y a Virginia Woolf. Sé que no es una autora fácil, pero es que además, desde el punto de vista de lo que se puede llegar a hacer con el lenguaje y con los personajes, y lo que puede llegar a conseguir la literatura para sumergirte de lleno en un universo, en una época además muy determinada, creo que está en La señora Dalloway. Es un libro que quiero releerme y que creo que es también fundamental. Creo que hay que leer a Virginia Woolf. Una habitación propia también sería una muy buena opción para leer antes de los 30, pero bueno, nos vamos a quedar con La señora Dalloway. Y volviendo a los que suele aquí recomendar Gabriel Lara, os voy a recomendar el quinto libro. Pues voy a decir Carta de una desconocida de Stefan Zweig, pero os podría decir
cualquiera de Stefan Zweig, porque El mundo de ayer creo que es una radiografía fundamental que nos ayuda a comprender mejor el pasado, o sea, mejor dicho, el presente, echando la vista atrás y analizando el pasado y pudiendo obtener de esa lectura las herramientas que necesitamos de cara al futuro, de ver cómo se plantea el escenario futuro y por dónde hemos pasado, la importancia de la cultura, la importancia de la lectura, bueno, todos estos temas. Así que el quinto, bueno, en lugar de Carta de una desconocida, vamos a decir El mundo de ayer, de Stefan Zweig. Sería el quinto libro que recomendaría leer antes de los 30. Bueno, ha sido así un poquito improvisado, pero mejor, porque si no, si me pongo a hacer una lista concienzudamente antes de grabar el vídeo, no sé lo que habría pasado. En fin, seguimos. Uy, aquí sí que voy a tener que pensármelo mejor. En mejor lectura, primera mitad del año. A ver. Aquí voy a tener que hacer un breve parón y ponerme a revisar todo el listado de libros que llevo leídos y a ver cuál elijo. De todas formas, tengo también pendiente hacer el book tag de la primera mitad del año, que a ver si lo traigo la semana que viene o en breve. Y voy a pensarlo bien, esa respuesta. Bueno, la verdad es que hay varios libros que me han gustado muchísimo. Sí que es cierto que este año todavía no ha llegado ningún libro que haya dicho, madre mía de mi vida, esto es insuperable, va a estar sí o sí entre mis mejores lecturas del año. Todavía no, porque me he estado arriesgando bastante y tendría que volver a algunos de mis autores predilectos. Bueno, he vuelto a Dostoyevsky, pero con una novelita muy corta de la que os tengo que hablar, que es El eterno marido, que tampoco me ha gustado tantísimo como yo creía. Pero bueno, este verano hay algunas lecturas así como más gordas o más que tenía más pendientes, que sí que tienen papeletas para convertirse en librazos, en lecturazas. Y el caso es que pensando en las que llevo, que hay varias que habría incluido, pero me voy a quedar con la última, quizá porque justo la terminé de leer ayer y a lo mejor pues la tengo tan fresca, tengo el recuerdo ahí tan intenso, que es la que me viene a la cabeza, que es Memorias de Leticia Valle, de Rosa Chacel. Ya os digo que tendría que volver a revisar bien la lista, que lo tengo todo, voy anotando las lecturas aquí con algunas indicaciones y alguna información en mi cuadernito de trotalibros, pero voy a decir Memorias de Leticia Valle y ya iremos ahondando más en el tema de las lecturas de primera mitad del año y sobre todo luego cuando llegue el final. Pero es que ha sido una absoluta maravilla. Tenía cierto miedo a volver a Rosa Chacel porque a mí me había cautivado por completo con Barrio de Maravillas. Sí que es verdad que es una autora que no sé si recomendaría a todo el mundo, porque es una autora que trabaja mucho con el flujo de conciencia, aunque eso está mucho más presente en Barrio de Maravillas. En este caso, la narradora en primera persona nos va contando todo y nos hace partícipes de sus fantasías, de sus ensoñaciones, de todo lo que piensa. Es como ya un atisbo, una aproximación a ese flujo de conciencia que luego trabajará mejor en otra de sus novelas, pero es que me ha parecido brillante porque, aunque es muy exigente con el lector, no es una lectura ágil porque también hay mucho simbolismo y hay detalles que pueden pasar muy fácilmente desapercibidos y que nos sirven, nos ayudan como a nosotros como lectores para poder construir la historia y para poder llenar todos los vacíos y los huecos que intencionadamente va dejando Rosa Chacel. Es muy sutil y es muy brillante, es muy perspicaz y aunque ya os digo que si os gusta la novela más realista, os gusta lo que está más concienzudamente establecido y está todo descrito, todo desarrollado, pues a lo mejor no es una autora que vaya a encajar del todo, pero animaos, lanzaos con ella, probad a ver, porque si sí es para vosotros, es maravillosa, es increíble. Bueno, o al menos es lo que a mí me ha pasado con ella. Es una especie de Lolita, esta Leticia adelantada, porque se escribió creo que fueron unos 10 años, creo que fue, sí, 10 años antes que la Lolita de Nabokov. También hay ciertas similitudes con El amante de Marguerite Duras, que yo también lo quiero leer. Bueno, me ha llevado a varias lecturas que quiero hacer Rosa Chacel. Y además esta edición, si tenéis la posibilidad, a lo mejor así a primera vista, por la imagen de la cubierta y tal, no es muy atractiva, pero viene una introducción, una especie de estudio preliminar
muy, muy interesante. Y luego viene también una bibliografía al final súper completa. Bueno, está genial esta edición. Así que sin enrollarme ya más, que ya os hablaré mejor sobre este libro, quizá le dedique de hecho seguramente una reseña aparte, individual, pues pasamos ya a otra de las preguntas, que es, ¿tienes gente, amistades a tu alrededor que lee? Pues apenas, muy poquito. Bueno, a ver, esto ha cambiado últimamente. Sí que es cierto que yo normalmente pues no he tenido a mi alrededor, en mi casa no han sido apenas lectores. Mi madre muy poquito lectora, mi padre ha leído algo más pero tampoco y sorprendentemente yo sí que he salido súper lectora. Y ahora actualmente a mi marido también le gusta mucho leer, pero por otros temas de trabajo y demás y otros hobbies que tiene aparte, pues sí que es cierto que no lee tanto, lee muy poquito. Y en cuestión de amigas y amigos, pues tampoco son muy lectores, aunque últimamente sí que he conocido a más gente lectora por aquí, por todo el Valle de Lecrín, a raíz del Club de Lectura Viajero, que organizo en colaboración con el Centro de la Mujer del Valle de Lecrín y que sí que estoy conociendo pues a muchas más mujeres con las que además estoy teniendo la suerte de poder compartir lecturas. Así que bueno, sí que voy conociendo cada vez más a gente que lee y con la que puedo hablar de libros y literatura, pero no tanto como a mí me gustaría. Hay un familiar, sí que tengo a una amiga de la que, bueno, pues estoy además súper orgullosa porque es escritora y es una lectora voraz, lee muchísimo y la veo poco, no la suelo ver mucho, pero cuando nos vemos, una vez a la semana o a veces nos pasamos 2 y 3 semanas sin vernos, cuando nos vemos que tiemblen todos porque ya nos aislamos en nuestra burbuja de libros y literatura, empezamos a hablar, 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 hablar y me encanta. Ella sí que es verdad que es con la que más hablo de libros, pero bueno, sí, en realidad pensándolo ahora que estoy respondiendo a la pregunta, sí que hay gente que lee a mi entorno y con la que puedo hablar de libros y literatura. Y más a raíz pues de estar en redes y demás, gente con la que a lo mejor pues no puedo, no tengo aquí tan a mano y no puedo ver en persona, pero sí que solemos hablar mucho también de literatura y de libros pues a través de Instagram, incluso de WhatsApp y demás. O sea que cada vez más sí que hay gente en mi entorno que es lectora y que lee. A ver, ahora, seguimos. Otra pregunta. ¿Lees también en digital? ¿Cuáles son tus editoriales favoritas? Bueno, estas eran dos preguntas en una, que la de las editoriales se había repetido también un poco por ahí en 2 o 3 ocasiones aparte. Bueno, leo también en digital. A ver, no hay nada comparable al libro físico. Eso es así, es un hecho. Además, da mucho juego para... Pues, además de que es toda una experiencia en sí misma, porque también incluye el tacto, a veces el olor, sientes el peso del libro mientras estás leyendo y luego pues eso, anotas, subrayas, dibujas, haces dibujos, haces el libro tuyo, haces un objeto mucho más especial cuando ha pasado por tus manos, una vez que ha pasado por tu lectura. Pues el libro en digital sí que cada vez lo voy también teniendo más presente en mi vida, porque hay un momento sobre todo que es en el que hago bici estática, que es una que a mí me gusta hacer, es una de las cosas que suelo hacer todos los días porque si no siento como que me falta algo. Hago poquito, media hora, una hora, no lo sé, depende del día, pero en ese momento tengo el soporte para la tablet en la bici y me viene genial poder ir leyendo en digital. Así que así he leído bastantes libros, ahora estoy leyendo un ensayo que me está gustando por cierto mucho y que tiene conexiones con otros libros y con otras autoras, que es el de Madres, que os lo voy a dejar por aquí porque ahora mismo se me ha olvidado el nombre de la autora, pero bueno, es el que estoy leyendo en digital. Y luego es verdad que hay algunos libros que directamente pues, puedo leer a través de la eBiblio o que a través de Nextory, que es una plataforma en la que estoy suscrita, pues hay infinidad de libros y algunas veces cuando estás leyendo y vas descubriendo cada vez más autores y más libros y no te los puedes estar comprando todos, lógicamente, pues te vas ahí y es fantástico porque es que tienes un catálogo amplísimo. A mí por ahora he probado varias con los famosos periodos estos de prueba y la que más me gusta es Nextory, tiene gran parte de libros que a mí me gustan, tiene editoriales que son maravillosas. De hecho, por ejemplo, últimamente estoy descargando mucho, bueno, estoy dejándome guardado en la biblioteca
muchos ensayos de Siruela, de la editorial de Siruela, que tiene sobre literatura y sobre lectura en general. Os iré contando también en otro momento. Hay uno que quizá caiga en breve, después de leer este de Madres, que es el de Leer contra la nada, que os lo dejaré también por aquí. Y luego, bueno, hay muchísimos. Leí hace poco el de Clara Janes de Guardar la casa y cerrar la boca. Hay otro que tiene esta autora de poetas, las primeras poetas hispanoamericanas, de las primeras, bueno, no recuerdo muy bien el nombre, o castellanas, no lo sé, pero os lo dejaré también por aquí. Y ya os digo que es que además lo que son cuentos y relatos breves y para cotillar algunos libros, a ver cómo están estructurados o qué temas tratan o demás, es fantástico de poder acceder a ellos en formato digital de manera tan inmediata. Así que sí, cada vez leo también más en digital. Ah, y luego era, que iba a verlo, pero ya me he acordado, la otra pregunta era mis editoriales favoritas. Bueno, eh, hay varias que me gustan mucho, que me encantan, que son, por un lado, Impedimenta, tiene libros y sobre todo tiene autores maravillosos. Uno de ellos es Mircea Catarescu, que yo los cuentos que están reunidos en Nostalgia, en esa edición, me parecieron espectaculares. Es magistral y aquí en casa me está esperando Solenoide, que es uno de los candidatos para ser lectura del verano de este año. Es otra de las candidatas, no sé al final qué pasará. Pero me gusta mucho todo el catálogo de Impedimenta y lo que he leído hasta ahora, la verdad es que no me ha defraudado en absoluto. Me encanta Marisa Condé también, así que bueno, pues es una de mis editoriales de cabecera. Nórdica también, me gusta mucho la literatura nórdica y ellos tienen editados a gran parte de autores nórdicos, aunque bueno, también tienen a otros muchos autores, tienen una colección, unas ediciones ilustradas preciosas que merecen muchísimo la pena. Y lo que he leído hasta el momento del catálogo, además de que cuando veo el catálogo quiero leerlo todo, es que lo que he leído hasta el momento también me ha gustado muchísimo. Así que es otra de mis editoriales favoritas. Luego está también Trotalibros. Me falta mucho por leer de Trotalibros, pero es que todos los libros que he leído, lo que más me gusta es que todos me han gustado muchísimo, pero cada uno es totalmente diferente del otro y me han aportado cosas muy distintas, pero algunos además es que me han llegado al alma. El de Oh, qué espléndida música, para mí siempre va a ser un libro muy especial e inolvidable porque lo leí durante una etapa un poco difícil, difícil y bueno, llena de momentos agridulces. Fue durante el periodo de recuperación de una intervención quirúrgica a la que me sometí el año pasado, que se unió a todo el proceso de mudanza de la casa, de traer los libros aquí, de ponerlos en la estantería. Estaba viviendo todos esos momentos tan intensos de mi vida y leyendo esa preciosísima historia que me encantó. Y bueno, hay muchas experiencias que tengo muy bonitas con, bueno, Soledad, de Víctor Catalá, fue otro libro que me llegó al alma, que me gustó muchísimo. Nunca voy a olvidar a su protagonista, a Mila, y es fantástico. Todo, trota libros, y ya hablar con él y verlo, hablar de libros y literatura y escucharlo es maravilloso. O sea que es otra editorial que no puede faltar. Y luego, pues Alianza, porque es que tiene un catálogo que lo cubre absolutamente todo de filosofía, de novela, es que es súper rica en títulos. Y Anagrama también, bueno, voy a dejar, porque ya empiezo a hablar y al final las voy a terminar incluyendo todas, entonces voy a dejar Impedimenta, Nórdica, Trotalibros y, y Alianza. Vamos a dejarlo así por ahora. Bueno, una llamada de teléfono que he tenido que contestar y me ha vuelto a cortar la grabación. Proseguimos. ¿Podrías hablarnos sobre autores, épocas y editoriales favoritas otra vez? Me voy a centrar en autores y épocas. Bueno, autores, pues os he hablado ya varias veces de ellos, no pueden faltar entre mis autores favoritos. Bueno, ni Federico García Lorca, que sería un poco un caso aparte. Tengo una enfermedad con Federico García Lorca y mi obsesión por toda su literatura, su poesía y su teatro. Luego, Dostoyevsky. Desde que leí a Dostoyevsky empecé por Noches Blancas, me cautivó, luego Pobres Gentes, luego llegó Crimen y Castigo, que me pareció espectacular, y luego ya Los Hermanos Karamazov. Es un monumento de libro, de obra,
Y tengo que seguir, eso sí, profundizando en el resto de obras de Dostoyevsky. Miguel de Unamuno tiene una manera de narrar y me hace plantearme y cuestionarme tantas cosas que es también esencial para mí. Virginia Woolf, todo lo que tiene que ver luego con la etapa de la literatura del siglo XX y esa etapa ya que intenta superar el realismo. A ver, yo soy un poco difícil, un poco contradictoria, porque me encanta el realismo y el naturalismo. Tampoco pueden faltar entre mis autores favoritos no pueden faltar, perdón, ni Benito Pérez Galdós, ni Emilia Pardo Bazán, ni otros libros realistas que he leído, como por ejemplo Pepita Jiménez de Juan Valera, que también me ha gustado muchísimo. Esos libros no pueden faltar, porque ya os digo que realismo, naturalismo me encanta por esa capacidad de observación, de descripción y sobre todo de adentrarse en la parte más miserable y más desagradable de la sociedad para poder retratarla en toda su complejidad y en su conjunto. Pero por otro lado, también me gusta el escalón que va justo después para intentar dejar atrás este movimiento más realista, la parte más modernista que ya empiezan a desarrollar sobre todo pues, escritores como Stefan Zweig y aquí en España Rosa Chacel, de la que os hablaba, o luego también, si volvemos a salir fuera de nuestras fronteras, pues Virginia Woolf y tal, de utilizar el flujo de conciencia. El flujo de conciencia y la literatura a nivel más introspectivo, que ahonda en la psicología del personaje, sin dejar ningún tipo de recoveco, ni adentrándonos de lleno en su mundo interior, también me encanta. Que también me estoy acordando, por ejemplo, de Schnitzler, que suele utilizar mucho estas técnicas. Entonces, este tipo de movimientos de técnicas narrativas a mí en novela me parecen espectaculares. Y estos autores, como algunos de los representantes, Rosa Chacel, de la que os hablaba también hace un momento, son como dos corrientes o dos movimientos contrapuestos en ciertos aspectos, el realismo, naturalismo, y luego por otro lado este flujo de conciencia, bueno, tengo que estudiarlo todo esto mucho mejor, como veis, y de hecho voy a hacerlo este verano con algunos de los libros de los que os hablaba, pero me encanta siglo XIX y siglo XX la literatura, me parece que son dos épocas sobresalientes con obras de arte convertidas en libro que me gustan muchísimo, así que bueno, espero haber respondido la pregunta, aunque así de manera un poco general. Pero seguimos. Sería la siguiente pregunta. ¿Tienes algún libro fuera de lo común o extraño, según tu parecer? Y luego hay otra también que dice, ¿tienes libros de arte o de historia? ¿Algún libro extraño o fuera de lo común? Pues aquí voy a tener que parar también un poco y darme una vueltecilla a ver. Ya estoy por aquí con algunos libros que en realidad extraños no son libros extraños, pero sí que son libros que a lo mejor puede extrañar que estén por aquí en la estantería, ¿no? Porque, bueno, pues son libros un poco particulares. Por un lado, tengo estos libros de aquí, tuve una fase en la que comencé a pintar, me encanta pintar con acuarela y me encanta también todo lo que tiene que ver con dibujo y demás, y me puse yo muy mística en este periodo de mi vida y todo lo que tenía que ver con, pues eso, libera tu magia, la creatividad, la pintura. Luego tengo también, que ahora entraré en eso, que además está relacionado con la pregunta, los libros de arte y los manuales más de dibujo como tal. Pero este tipo de libros así, pues oye, me apetecía en ese momento leerlos. El camino del artista, que este lo tengo con la fajita y todo. Estaba yo en mi época de tener la fajita de los libros. Yo también tuve una época, que antes no lo he dicho, una etapa en la que no rayaba los libros, no apuntaba nada, los dejaba casi tal cual. Y eso ya pasó. Eso cuando estaba respondiendo a la pregunta de si cuido los libros o no. A ver, los cuido, pero mi punto de comparación con mi yo anterior, de años atrás. Y luego también es una biblioteca la mía, podríamos decir, llena de contrastes, porque tengo este libro que me regalaron hace muy poquito, que es El Torbellino Kant, que es una novela sobre Kant. Me encanta también la filosofía. Kant, en su momento, cuando lo estudié en el instituto, me gustó muchísimo, me llamó mucho la atención su filosofía, como me pasó también, bueno, con Platón, por supuesto, con Ortega y Gasset. Últimamente mi crush, no sé si podemos decirlo así, o mi obsesión filosófica es María Zambrano, pero bueno, es otro libro así, que una novela sobre Kant, pues
puede considerarse a lo mejor un libro extraño, no sé lo que me voy a encontrar aquí cuando encuentre el momento para leerlo. Bueno, estoy por aquí otra vez y digo esto porque he tenido que cortar el vídeo. Me surgió un imprevisto y vais a ver cambios de enfoque, sobre todo de luz. Disculpad estos cambios, pero bueno, ya tenía grabado más de la mitad del vídeo y digo, como me quedan poquitas preguntas, ya me parece que son 3 o 4, pues sigo desde aquí. Justo me había quedado en la pregunta que se refería a mis libros de arte y de historia. Así que voy a pasar a enseñaros mi rinconcito de libros de arte y luego os comento sobre los libros de historia. Os enseño rápidamente mi rinconcito de libros de arte y bueno, un referente para mí en este caso es la editorial Taschen. Bueno, para mí, yo creo que para todos los amantes de la historia del arte. Tengo varios libros y mi intención es ir haciendo poco a poco la colección, continuando con mis pintores y mis pintoras favoritas. Y como veis, bueno, también la historia del arte de Gombrich, tengo un poquito aquí de batiburrillo de mezcla, un ensayo pequeñito sobre qué es el arte de Tolstoy, El tejido de los sueños de Remedios Varo, La mirada inquieta de Eugenia Tenenbaum, que este lo tengo por culpa de, bueno, más bien gracias a Laura de Love by the Sea, que me lo recomendó mucho. Luego tengo algunos manuales, fundamentos del arte, sobre el dibujo de la figura humana, porque como os decía, pues me encanta dibujar y tengo varios libros también sobre ello. Me gustaría hacerme con la segunda, bueno, con la otra edición que hay sobre la historia de la fealdad, en ese caso, de Umberto Eco también. Y pues aquí está mi rinconcito, aquí veis una prueba del caos que reina en algunos puntos de la biblioteca. Y si os interesa esta parte de libros sobre arte, pues dejádmelo en comentarios y grabo un vídeo hablando exclusivamente sobre estos libros. Os voy a enseñar el libro rosa, el famoso libro rosa que suele aparecer siempre de fondo, que es una guía espectacular, hace un recorrido de la historia del arte muy bueno y como con una sola mano no voy a poder porque es de gran formato y pesa bastante, pues os lo voy a enseñar en un momentito. Aquí está, pesa bastante, es de la editorial DK y bueno, pues como veis la edición está muy cuidada, realiza un recorrido desde la prehistoria hasta la actualidad, pasando por las diferentes corrientes, haciendo mención especial a algunas de las obras de pintura y de escultura también más representativas. Y la verdad es que es muy interesante. Está muy, 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 muy bien. Y si os gusta el arte, pues es una pasada, la verdad. Una maravilla, uno de mis libros, una de mis guías favoritas. Y me falta la parte de historia. Bueno, la verdad es que libros de historia tengo poquitos, tengo más manuales, algunos atlas históricos, sobre todo de cuando me estaba preparando las oposiciones para geografía, historia e historia del arte, que bueno, el año en el que a mí se me ocurrió prepararme las oposiciones fue justo cuando las tuvieron que cancelar por el tema de la pandemia. Así que bueno, no sé, sería algún tipo de señal a lo mejor porque luego no he decidido retomarlas, desvié el camino hacia otro lado, pero sí que tengo algunos libros de historia de ese momento, porque luego novela histórica la verdad es que hay muy poca. Bueno, hay muy poca por mi parte, porque mi marido sí que, como os comentaba antes, lee bastante novela histórica y sí que hay por aquí libros que son suyos, sobre todo durante el periodo Grecia y Roma, que es lo que más le apasiona. Pero yo tengo muy poquita. A excepción de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós y de alguna que otra que hay por ahí, de alguna que ya os hablaré en su momento, por cierto, de Rosa Chacel, que es Teresa, que es muy interesante todo lo que está relacionado con esa novela, pero poquita cosa de historia, la verdad. En ese sentido, siento no poder hablar mucho más de los libros de historia. Así que voy a continuar con la siguiente pregunta, que dice: ¿qué libro o libros te llegaron al corazón y por qué? Por el argumento, la forma que escribe su autor, etc. Bueno, hay varios libros que tienen personajes entrañables, libros que son especiales no solo por la historia, por la forma de narrar, por los personajes, sino también por el contexto o el momento en el que yo lo leí, como os comentaba anteriormente, con Oh, qué espléndida música, que fue un libro muy especial para mí. Luego también ha habido otros, por ejemplo, volviendo a Benito Pérez Galdós, Marianela, aunque también están Fortunata y Jacinta. En realidad es que todos los personajes, Gabriel, el protagonista de los episodios nacionales, que por cierto tengo que retomarlos, me quedé si no recuerdo más, por el 7º, y
Bueno, Benito Pérez Galdós tiene una sensibilidad muy especial a la hora de construir personajes que podríamos considerar incluso caricaturescos en algunos casos concretos, porque al fin y al cabo lo que pretende hacer Benito Pérez Galdós es representar a toda la variedad de tipos que había en la sociedad, destacando y exagerando algunas cuestiones para hacernos entender según qué hechos históricos y según qué sucesos e interrelaciones que se producían entre unos personajes y otros, personajes que eran muy diferentes entre sí, porque además siempre solía contraponer lo rural y personajes más analfabetos, que siempre tenían el anhelo de poder avanzar, y la parte representada por la ciudad, más progresista, donde estaba el avance, lo científico, bueno, en fin. Era un maestro construyendo personajes únicos y especiales, y Marianela es que me derrotó, la verdad es que lo pasé muy mal, es un personaje que nunca voy a olvidar, al igual que me ocurrió con la protagonista de Cartas de una pionera, que creo que os he hablado también de este libro en alguna ocasión. Es un libro que me llegó al corazón, que me encantó, además el hecho de saber también que está basado en un hecho real, que son las propias cartas que ella escribió en su momento, pues lo hace aún mucho más poderoso desde el punto de vista emocional. Luego también Adiós señor Chips fue un libro muy especial que suelo recordar de manera muy similar al de Stoner de John Williams, también dos libros que me llegaron en su momento. Y yo diría que esos son los que voy a mencionar, y bueno, La Colometa también de la Plaza del Diamante de Mercè Rodoreda, es un libro que me llegó de forma especial. Hay varios, pero vamos a dejarlos en esos, que ya son bastantes y la verdad es que son todos muy especiales. Otra pregunta, la penúltima, dice, ¿cuándo empezaste a leer y si tienes prejuicios lectores? Un abrazo. Bueno, la verdad es que empecé a leer desde pequeñita, pues desde que aprendiese en el cole, 6, 7 años, no recuerdo muy bien, pero el primer libro del que tengo más y mejores recuerdos es el Diccionario Estrafalario de Gloria Fuertes. Fue un libro muy especial para mí, que guardo con un cariño también súper especial y que ahora estoy leyendo a mi hija sobre todo. Y luego también, como no, Fray Perico y su borrico, que fue también algo singular poder acompañarlo en sus aventuras y en sus peripecias. Y la verdad es que pues, leo desde muy pequeñita, leo desde que pude hacerlo. Y luego, con respecto a los prejuicios lectores, pues la verdad es que no tengo prejuicios lectores. Bueno, hay algunos géneros que no me llaman para nada la atención ahora mismo, libros que en su momento también leí y que ahora mismo pues no me apetece volver a ellos. Creo que cada libro tiene una función específica y depende mucho de lo que cada lector esté buscando, incluso del momento en el que se encuentre y de, bueno, de muchísimas variables, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en mi caso, por ejemplo, la fantasía no me llama nada. La ciencia ficción depende, porque los casos en los que he leído distopías, sobre todo, sí que me han gustado mucho. Entonces es un género con el que me llevo un poquito mejor que con la fantasía. Os voy a contar una anécdota que a lo mejor con esto me voy a cubrir de odio por vuestra parte. Voy a convertirme en una de las personas más odiadas de España y de, bueno, del mundo entero por lo que voy a decir, porque voy a referirme a Harry Potter, para que entendáis un poco, para que veáis a dónde llego y dónde está mi límite. Harry Potter y la Piedra Filosofal fue un libro que marcó mi infancia, mi adolescencia, me encantó y le tengo también un recuerdo muy especial. Fue algo muy bonito. Es un libro que siempre recordaré. El segundo también lo leí y lo disfruté, pero el tercero lo abandoné. Dije, hasta aquí, ya he tenido suficiente magia, no me apetece seguir leyendo más y ya está. Con El Señor de los Anillos subo un escalón más hacia vuestro posible odio, pues me pasó igual. La fantasía me gusta verla en la gran pantalla, me gusta verla en película, en el cine, pero no me gusta leerla, o por lo menos en este momento de mi vida, no lo sé, nunca se sabe, a lo mejor dentro de 5 o de 10 años o del tiempo que sea, pues de repente me encanta y vuelvo a reconciliarme, a reencontrarme y a reconciliarme con este género. No lo sé, si estoy por aquí todavía en ese momento, pues ya os contaré. Pero esos son los prejuicios lectores que podría decir que tengo. Y vamos ya con la última pregunta.
¿Algún libro que empezaste a leer no muy convencida y te sorprendió para bien? Pues justo voy a hablar de una de mis últimas lecturas que se ha convertido en toda una sorpresa. Se trata de Cancelado, de Percival Everett. Sí que es cierto que yo ya tenía fichado a este autor por Los árboles, era un libro del que había escuchado hablar muy bien, pero no estaba muy segura si iba a encajar el estilo y el tipo particular de humor de este autor conmigo. Y después de haber disfrutado enormemente de esta novela, tengo que reconocer que me ha encantado, me he llevado una sorpresa increíble, me he divertido mucho con este libro, me ha sacudido por dentro, me ha hecho reflexionar sobre el mundo editorial. El tema de los prejuicios lectores también entraría aquí en este libro, que se centra también sobre todo en la cultura de la cancelación, pero es que también nos habla de lo que le ocurre al protagonista, que es un escritor frustrado porque no quiere escribir lo que el mercado le obliga a escribir, esa literatura más comercial, más ágil, más rápida, inmediata, pero vacía, que él se niega a desarrollar y a construir. Él está acostumbrado a escribir otro tipo de novelas más profundas, en las que ahonda en otros temas, y al final, bueno, pues no os voy a contar más, no os voy a decir lo que pasará. Luego vi la película, la adaptación, que es American Fiction, que de hecho recibió el Oscar por el mejor guión adaptado. No tiene ni punto de comparación. A ver, la película me gustó también mucho, merece la pena, pero es que el libro es fantástico. Ya os digo que estoy deseando de volver a repetir con este autor. Tiene varios libros por ahí que me tientan, aunque reconozco que el que más, pues el que tenía desde primera vista, o sea, desde primera hora, perdón, a la vista, que es el de Los árboles. Así que esto ya os digo, ha sido toda una sorpresa. Hasta aquí este vídeo de preguntas y respuestas, que ha sido al final bastante accidentado. Me ha pasado un poquito de todo. También tuve en algunas preguntas fallo con el micro. Espero que os haya gustado este vídeo de preguntas y respuestas. Si es así, pues lo repetiré más adelante. Lo que más me interesa sobre todo es que vosotros me comentéis qué os han parecido las respuestas, que me habléis de lo que queráis. Bueno, de Harry Potter no sé si voy a querer leer lo que tengáis que decirme, pero bueno, me va a gustar también saber vuestra opinión, si tenéis alguna recomendación de fantasía, qué género o qué prejuicios lectores tenéis vosotros, lo que sea, me va a interesar mucho. Creo que va a ser muy interesante poder conversar sobre todos estos temas, y si tenéis más preguntas de cara a un futuro, pues también. Así que dicho esto, espero que estéis muy bien, que leáis mucho. Muchísimas gracias por estar siempre ahí y nos vemos muy prontito. ¡Chao!